Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a revisar lo que es fracción generatriz. ¿Qué es la fracción generatriz? La fracción generatriz es la fracción que da origen a un decimal. Entonces, van a haber ocasiones en que nosotros tengamos un número decimal y querramos saber cuál es la fracción de la cual proviene. Para eso tenemos tres casos específicos que les van a servir para resolver cualquier otra situación que se presente. A ver, por ejemplo, tenemos para una fracción decimal exacta. Esto que vemos aquí, 0,ABC, con una raya arriba, es la representación en variables de un número decimal con 3 dígitos, ¿no? Entonces lo que podemos observar, esta F significa la fracción que se va a generar. Entonces, lo que podemos observar que para una fracción decimal exacta, la fórmula indica que debemos colocar todos los dígitos que tenga la parte decimal en el numerador de la fracción y en el denominador debemos colocar una potencia de 10. Repito, cuando me refiero a potencia de 10, me refiero a 10 o 100 o 1000, según sea el caso. Debemos colocar una potencia de 10 con tantos ceros según el número de dígitos que tenga la parte decimal. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un decimal con 3 dígitos, ¿no? El decimal 0.ABC. Entonces, como tiene 3 dígitos, colocamos toda la parte decimal arriba, sin la coma, o sea, lo colocamos como un número, el número decimal nada más, y en la parte inferior colocamos 1000. ¿Por qué? Colocamos 1 y 3 ceros. ¿Por qué? Porque la parte decimal tiene 3 dígitos, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a resolver dos ejemplos para poder graficar mejor la situación. Tenemos 0,8. ¿Cómo hallamos la fracción generatriz de 0,8? Muy fácil, lo que hacemos es colocamos, ¿qué habíamos dicho? Colocamos la parte decimal en el numerador de la fracción. Entonces, la parte decimal aquí es 8. Tiene un solo dígito, 8. En el denominador colocamos 1 y tantos ceros como dígitos tenga la parte decimal. ¿Cuántos dígitos tiene este número decimal? La parte decimal tiene un solo dígito. Entonces colocamos un solo cero. Y esta es la fracción generatriz que da como resultado 0,8. 8 décimos es igual a escribir 0,8. Muy bien. Para el segundo caso tenemos 0,75. De la misma forma, habíamos dicho que la parte decimal se escribe en el numerador como si fuera un número cualquiera. En este caso sería 75, ¿no? Escribimos 75 en el numerador de la fracción y en el denominador tenemos que escribir 1 y tantos ceros como dígitos tenga la parte decimal. En este caso, ¿cuántos dígitos tiene? 2, ¿no? El 7 y el 5. Entonces sería 1 con 2 ceros por los 2 dígitos que tiene. Entonces sería 75 centésimos. En este caso, el resultado sería 0,75. Y hemos hallado la fracción generatriz para cada uno de los casos. La fracción generatriz sería esta y la que tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? Muy bien. El segundo caso es para una fracción periódica pura. ¿Cuándo es una fracción periódica pura? Cuando tenemos un periodo. Un periodo se llama al dígito o al grupo de dígitos que se repite en el decimal. Por ejemplo acá, 0,7777, que es lo mismo que decir el equivale a 0,7 con la curva arriba, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, este número que tiene la curva arriba indica el periodo. Entonces, el número que tiene la curva arriba es el periodo. En este caso, el periodo estaría formado por AB, porque se repite AB, ¿no? AB, AB, AB. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula para hallar la fracción dice, colocamos el periodo en la parte superior, en el numerador de la fracción, el periodo, que en este caso el periodo sería AB, AB colocamos, y en la parte del denominador colocamos tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Entonces, en este caso, el periodo tiene solamente 2 dígitos, por eso colocamos 2 9. Si tuviera 3 dígitos, colocaríamos 3 9. Si tuviera un dígito, colocaríamos solamente un 9. Por ejemplo, aquí en el caso de 0,7,
La fracción generatriz entonces será, si decimos que tenemos que colocar en la parte superior el periodo sería 7 nada más, ¿no? Porque 7 es el que se está repitiendo. Entonces sería en el numerador 7. Y en la parte inferior, tantos 9 como dígitos tenga el periodo. ¿Cuántos dígitos tiene este periodo? Solamente tiene un dígito, ¿no? Porque el que se repite es el 7. 7, 7, 7, 7, 7. Entonces 7 viene a ser el periodo y tiene un solo dígito. Por eso se coloca 9 en la parte inferior. ¿Ya? Y esa vendría a ser la fracción generatriz de 0,7777 infinito. Para el caso de 0,34, 34, 34, ahí el periodo, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 2 dígitos, ¿no? El 3 y el 4. O sea, otra forma de graficar o de esquematizar esto sería 0,34 con la curva arriba. Lo que indica que el periodo tiene 2 dígitos. Entonces la fracción generatriz sería, escribimos el 34 y en el denominador tantos 9 como dígitos tenga el periodo. ¿Cuántos dígitos tiene el periodo en este caso? 2, ¿no? El 3 y el 4. Entonces vamos a colocar acá 9 y 9. Y esa sería la fracción generatriz de 0,34 periódico puro. Ahora, para el tercer caso, 0,345. El periodo en este caso tiene 3 dígitos. Entonces, colocamos igual en el numerador los números del periodo, 345, y en el denominador tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Entonces, en este caso el periodo tiene 1, 2 y 3 dígitos. Entonces colocamos 1, 2 y 3 9. Listo. Entonces ya hemos cubierto 2 casos de fracción generatriz. Vamos por el tercer caso. A ver, en el tercer caso tenemos para una fracción periódica mixta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos 0,AB, que es un número que aparece solamente una vez en el decimal y luego empieza a repetirse CD, 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 ¿no? En un ejemplo aparte tendríamos 0,3 y el periódico sería 0,31 y el periódico sería 66666, ¿no? 31 aparece solamente una vez. O aquí, 0,257 y empieza a repetirse 23, 23, 23, 23, 23. ¿Cómo hacemos con eso? Muy bien, tenemos aquí una fórmula. Esa fórmula nos indica lo siguiente. Este primer dígito tiene la parte no periódica, del decimal. Por ejemplo, aquí la parte no periódica sería el 3. Aquí la parte no periódica sería el 257, lo que no se repite. La parte no periódica, seguida de la parte periódica. Entonces, la parte periódica, por ejemplo, en este decimal sería el 6 y en este decimal el 23, ¿no? Menos la parte no periódica sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Vamos a darle un ejemplo para que se pueda entender mejor. Entonces, la fracción que dice, en la parte superior dice la parte no periódica. En este decimal la parte no periódica es 3, entonces, es 31, perdón, 31. Entonces colocamos el número 31, ¿no? Voy a colocar con otro color seguido del periodo. El periodo en este decimal, ¿cuál sería? 6. Entonces coloco el número 6. Es menos la parte no periódica de nuevo. ¿La parte no periódica cuál es? 31. Entonces menos 31. Y en el denominador colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo en este caso? El periodo sería solamente 6 porque es lo que se repite y tiene una sola cifra. Entonces colocamos un solo 9. Y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. La parte no periódica es 31. Entonces ahí serían 2 ceros.
Lo único que tenemos que hacer luego es resolver esta operación, ¿no? 316 menos 31. Entonces sería 5, ¿no? Y acá tenemos 11, sería a 8, ¿no? Y acá sería a 2. 285 sobre 900. Luego vemos si hay que reducir algo o si no, lo dejamos ahí. Y esta sería la fracción generatriz de este decimal. Luego, vamos a tener para el siguiente caso lo mismo. La fracción generatriz sería la parte no periódica. La parte no periódica sería 257. 257 seguido del periodo. ¿El periodo qué cosa es? 23. Entonces colocamos ahí el número 23. Y luego le restamos a eso la parte no periódica. La parte no periódica 257 menos 257 sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene este periodo? 23 tiene 2 cifras, entonces son 2 9. Y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. La parte no periódica, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, la fracción generatriz sería los... 25.723 menos 257. Entonces acá tenemos 6. Acá tenemos... Acá es 11. Tenemos acá el 6 de nuevo. Tenemos acá 6, 4. Acá tenemos 25, ¿no? Sería entonces 25.466. 25.466 sobre está 99.000. Y esta sería la fracción generatriz. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta la próxima.